Pues yo creo que hay una parte bastante vocacional, en principio, en trabajar con niños. Los motivos pueden ser otros, que alguien haya tenido dificultades, ¿no? Pero bueno, en general se tiende a hacer. También es verdad que depende mucho de dónde se esté, de cómo a uno le hayan enseñado y de lo que uno lleve dentro. Es decir, yo recuerdo un profesor de aquí que ya se jubiló que decía, bueno, antes había psiquiatras que te hablaban de no sé qué cosas que no entendíamos y cuando fui al hospital y te vi en el suelo con un niño encima dije, esto me gusta más, ¿no? Es decir, yo creo que es fundamental. Es verdad que eso lo hacen más los auxiliares de enfermería, lo hacen más los enfermeros. Es posible que el psiquiatra tome una posición muy errónea, que es mantenerse sentado en una silla cuando un niño está en el suelo. Es decir, es algo absolutamente donde la comunicación es imposible, ¿no? Yo creo que está muy dificultada. Pero también muchos psiquiatras no trabajan con niños tan pequeños, no saben, no han tenido experiencia, no reciben niños tan pequeños. En Cataluña no te llega un niño por debajo de 6 años, salud mental, los atienden directamente sobre la atención temprana, ¿no? Entonces yo creo que todo eso suma. Y hay un aspecto importante también, que es que si trabajas desde la relación, no solamente desde el psicofármaco, pues evidentemente esto es el punto capital. Es decir, si yo quiero... Por ejemplo, yo a veces cuando veo que hay dificultades en la modulación de la interacción de una madre y un bebé, yo hago un modelaje encubierto, juego un poco en consulta para que la madre vea otras maneras, ¿sabes? No soy muy directivo, pero intento que, sin que se sientan que yo lo hago mejor, que eso hay que tener mucho cuidado. Lo bueno es que en ese sentido es que yo soy hombre, entonces el espejo funciona peor que si fuera una mujer. Pero luego también dotar de esas cosas y rescatar siempre el gran esfuerzo que hace una persona cuando a lo mejor no le sale, ¿no? Pero el esfuerzo que está haciendo. Entonces, bueno, son corrientes, son maneras de trabajar, pero yo creo que en la parte de infanto-juvenil, ahora que ha salido la especialidad, o quiero creer que esto va a ser cada vez más generalizado, es una especialidad que por fin se ha aprobado recientemente, y la parte de niños pequeños también es bastante novedosa. Nosotros llevamos desde 2009 en este hospital. Empezamos el mismo año el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y nosotros, nadie más hacía esto en España. Ahora me llega gente que en el currículum tiene horas de formación o cursos de psiquiatría perinatal, no existía antes. Empezamos a hacer aquí, como os decía antes, pues porque en sitios así se pueden hacer cosas novedosas. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho una apreciación que has hecho, una frase que has comentado que es, porque mi pregunta va orientada más al paciente con tipo de depresión ya mucho más complicada, mayor y demás, y es la cuestión de que decías que muchas veces para estos pacientes la evolución de los días es como el día de la marmota. Todo se va repitiendo, todo es igual, repetitivo y demás. Y para nosotros, el tema de proponer ciertas actividades, cambiar, ir a ver música, teatro, conciertos, hacer ejercicio físico y demás, a veces, para nosotros obviamente sabemos todos los pros, todas las recomendaciones y sabemos que es muy bueno, pero a veces me parece bastante complicado, sobre todo cuando se cierran en banda, que no parezca una imposición, sobre todo, a mí en mi caso me toca también por temas familiares. Y me gustaría ver qué claves me das, nos puedes dar a todos, claro, para poder, digamos, estimular esos pequeños primeros pasos. Bueno, pues me ha gustado mucho una cosa que ha puesto Cristina en las conclusiones, que es generar ese ambiente de seguridad y de confianza, ¿no? Es decir, al final, hilando con lo que comentábamos justo antes, estamos hablando de relaciones interpersonales. Uno no va a una máquina que le prescribe una serie de actividades o una aplicación, uno va a entrar en una interacción personal. Entonces, nosotros lo vemos mucho, a veces en salud mental, por la razón que sea, la persona no está cómoda con el terapeuta, a veces si nos damos cuenta incluso proponemos el cambio, ¿no? El paciente lo solicita. Yo creo que ese es un aspecto fundamental, es decir, conseguir motivar a alguien. Hablaba antes de cuando los fisios entraron en salud mental, a mí me gustó mucho porque además era un momento muy complicado, ¿no? Y entrar a la unidad de agudos, un sitio donde la gente estaba francamente mal, la situación que teníamos de aislamiento dentro de la unidad, bueno, aquello era
muy complejo, ¿no? Y yo creo que la capacidad de adaptación que vimos y el entusiasmo que transmitían es importante. Entonces creo que eso lo lleváis de base muchas veces en la propia manera de trabajar que tenéis. Eso es mucho más activo. Nosotros trabajamos sentados, yo tumbado, pero solemos trabajar en una silla, ¿no? Entonces yo creo que es difícil. Y luego también es verdad que hablando de la medicación, hay gente que es medicación sí, medicación no, a mí me parece un debate estéril, ¿eh? Es como si es mejor que haga frío o que haga calor, pues depende de la situación y de las circunstancias, ¿no? Entonces sí que una cosa que vemos es que a veces si no damos una medicación en un caso muy grave no hay quien movilice eso. Eso es como que tienes una roca tapando la entrada y la roca una vez que se mueve le vas dando toquecitos y rueda, pero ponerla en movimiento a veces es muy difícil, entonces a veces hace falta la medicación o incluso también el trabajo interdisciplinar, ¿no? El apoyarse en otros compañeros de otras disciplinas que puedan ayudar a desbloquear esas situaciones. Yo sí que quería comentar el tema que ha salido, ¿no? De la relación terapéutica, por hablar así con un término más concreto, porque al final para poder acompañar a alguien pues tienes que aprender a conectar y yo en salud mental ha habido personas que me ha podido llegar a costar hasta, sin exagerar, hasta 4, 5 o 6 meses en llegar a poder conectar con alguien para poder realmente empezar a trabajar con esa persona. Entonces, bueno, pues con mucha paciencia muchas veces y confiar en el proceso, porque estás dando pasos y a veces crees que no funciona, pero sigues ahí y al final pues va dando sus frutos. Entonces coincido con Luis y bueno, y con Cristina en este caso, de la importancia de esa seguridad, de esa relación en la que hay una confianza mutua y que la parte relacional es la clave, yo creo, para poder conectar con esa persona que sufre. Así que, bueno, pues desde ahí, paciencia. Buenos días. Permitidme hacer un trabajo de campo aprovechando este foro, este afuero, y la presencia de Luis como jefe de servicio de nuestra gerencia. Considero que aquellos servicios que son subsidiarios de la presencia tanto de fisioterapeutas como de terapeutas ocupacionales deben entender que tienen que empezar a demandarlo desde dentro de esos servicios, con su jefe de servicio a la cabeza, para que esos profesionales estén adscritos a esos servicios. Casi todos conocemos la sanidad pública o pues, podemos entender cómo está, podemos saber que no llegamos, los profesionales no llegamos a cubrir las carteras de servicio que estamos abriendo. De manera que la presencia de estos profesionales debe partir de esa demanda para que, sobre todo, claramente, considero que en salud mental, esos profesionales deben estar adscritos a ese servicio. Porque ahora mismo la cartera de profesionales que tenemos no llegamos, no se llega. Solo quería hacer este trabajo de campo aprovechando, sobre todo, tu presencia y tirando de tu amistad. Sí, sí. De hecho, eso es algo que vemos. Y la coordinación es una cosa y luego para el día a día es otra, ¿no? He solicitado esta. Además, he solicitado dos terapeutas ocupacionales. Tenemos uno y otros dos. Es verdad que también es el día de la marmota, pero es chungo esto de ir a pedir cosas porque parece que nunca llega, pero es una labor que nos corresponde hacer a los responsables de los servicios para que las cosas se hagan evidentemente. ¿Habéis pedido oficios también? Vamos paso a paso. Tenemos logopeda externo, el ocupacional creo que sí, porque además creo que se puede aplicar en hospital de día y en consultas externas. Lo tenemos solo en hospital de día de adultos, pero creo que para niños y luego también, porque muchas veces se sobrecarga enfermería con labores que sí son de enfermería, pero no solo, o a veces se forman en actividades que son más competencia de otras categorías y creo que al final, si cada uno se centra más en lo que tiene que hacer y no intenta resolver 40.000 cosas, pues también es más eficaz, evidentemente. Y luego aporta mucho a los equipos, que esta es otra parte importante. El trabajar con personas de diferentes disciplinas también, quieras que no, te cambia la óptica. Yo soy muy un defensor acérrimo de las coordinaciones interdisciplinares. De hecho, a mí me ha encantado que
la propuesta de Fernando y además he de reconocer que me la ha quedado para mí, no la he delegado en nadie del servicio porque me hacía mucha ilusión venir por, bueno, pues por la amistad que tengo con muchos de vosotros y porque me parece que podía aportaros algo un poquito diferente, sobre todo en niños pequeños, ¿no? También me invitaron el año pasado, ahora como es todo no sé qué, y salud mental, pues estuve en las jornadas de inspectores de educación de salud mental, que también me encantó, me permitió entender muchas cosas de otra manera y ellos también. Entonces creo que este tipo de jornadas, y reitero mi agradecimiento, sirven para que escuchemos las cosas con palabras comprensibles, pero enfocadas desde otro ángulo que nos puede resultar, yo creo que siempre enriquecedor. Yo creo que no hay que buscar confrontaciones, sino puntos en común y sumar. Buenos días, soy Joaquín Arias, secretario de la Asociación de Luz de la Mancha. En principio, dar muchas gracias por habernos invitado a esta jornada, porque la verdad es que estamos sorprendidos gratamente, ¿no? Nosotros fundamentalmente hacemos dos cosas: reivindicar y luego tratar de formar e informar en los centros educativos a los chavales de tercero, de la ESO, en las escuelas de primaria y sobre todo a la población en general. Por lo tanto, esa labor la venimos haciendo desde el año 2005. Unas veces colaboramos en red con varias entidades y sobre todo con el hospital. Y tenemos pues, cosas muy positivas y también nuestras peleillas, pero bueno, eso es normal. Pero otro tema fundamental que se acaba de tocar, y a nosotros eso lo llevamos a rajatabla, es la de reivindicar más recursos en el tema de que habéis planteado de que a los servicios se adscriban los especialistas adecuados y la falta de recursos, la falta de personal. Entonces, nosotros lo hacemos, no nos falta nada más que, yo sé, irnos en un avión y poner una pancarta como se hace en el verano en las playas, ¿no? Entonces, pues eso, animaros a los demás, a los profesionales, el que no pasa nada porque a las autoridades pertinentes se les reivindiquen los recursos para que los pongan en los presupuestos, porque si no están en los presupuestos es como en el Quijote, pues puedes pedir la luna, pero luego llegas a los profesionales, en este caso al jefe de servicio, que es el más cercano, le podemos poner la cabeza como en un pombo, pero si no tiene recursos para hacer frente a estas cosas tan positivas que se están diciendo aquí hoy, y luego termino. En el tema personal me viene muy bien porque este mismo problema lo tengo en casa, es decir, tema de depresiones de mi mujer y temas de problemas físicos, por lo cual encantadísimo. Muchas gracias. Vamos, si queréis, con la última pregunta, que si no nos va un poquito la hora. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias al ayuntamiento, al hospital, al servicio de rehabilitación, al colegio. Disculpad por el orden. Entonces, bueno, gracias a todos porque voy a tirar un poquito de experiencia personal. Puedo aseguraros de que la emoción influye en lo físico. Tengo unas palpitaciones, tengo un nerviosismo ahora, tengo un tono de voz que seguramente estoy muy alterado, derivado de ello, ¿vale? Entonces influye en la prosodia, influye en muchos aspectos, ¿no? En la tensión muscular, la ansiedad, aumentar la tensión. Voy a intentar centrarme un poquito. Después de un proceso que acarreó problemas físicos, asociados de manera psicológica, lógicamente, y social, que me llevó a un ostracismo, a un apartarme, pues te animas, derivado de la ira, que ante la limitación en la consecución de metas, que como bien sabréis, es una de las opciones, como deriva, digamos, emocional, te pones en marcha en la ejecución de estudios, en la realización, y el problema es el mismo. Esto se proyectó hace 6 años, el problema sigue siendo el mismo, es ponerse de acuerdo.
¿de qué manera nominamos? Body Awareness Therapy, Mindfulness Therapy, terapia corporal, concienciación corporal. Es decir, hay una lucha que es indicativo de que queremos avanzar, pero yo creo que hay que ser más, un poquito, ir acotando más los términos. Del mismo modo, en la práctica diaria, ¿qué tiene que ver el fisio a la sala de salud mental o el enfermo de salud mental a la sala de fisio? Es decir, ¿es el rehabilitador o es el psiquiatra? Y esto lo que está haciendo, y es un poco lo que yo reclamo y denuncio, entre comillas, es que hay un paciente que sufre, hay un paciente que tiene una necesidad de abordaje biopsicosocial y el cual se está demorando en su tratamiento, o puede ser estando demorado en su tratamiento, y alargando, por tanto, el sufrimiento. Por lo cual, agradecer es indicativo de que queremos ir en ese avance, y por otro lado, lanzar cómo no solamente el DSM ha ido cambiando y ha pasado de una visión categorial en cuanto a las diferentes enfermedades, y en el DSM-5 ya incorpora el aspecto de espectro, que nos sirve y nos abre la puerta para avanzar en el estudio, sino también esa parte más dimensional que expone, ¿no?, en el abordaje de las enfermedades. Ahí estamos nosotros, ahí hay una parte, una dimensión física donde tenemos también como fisioterapeutas que hacernos grandes y que reclamar nuestro propio espacio. Y me viene bien la idea que teníamos de romper el estereotipo de salud mental, también romperla hacia el rol del profesional de fisioterapia. El profesional de fisioterapia primero es humano y luego lo demás. Entonces, ese abordaje, perdón, es una opinión, lo he dicho muy así, pero es mi opinión, ese abordaje rompe, llama la atención. Si empiezas a valorar una forma de hablar, una forma de caminar, una forma de acercarse, rompe la dinámica, y esto sirve para empezar a entender que, además atendiendo también a no solamente la escala analógica en cuanto a la forma de identificar el dolor, sino que ya está demostrado por neurociencia que es una construcción biopsicosocial, nos permite abrir el abordaje terapéutico desde otros puntos de vista, como humanos y atendiendo a la persona desde una visión mucho más global, que es un poco lo que se pone aquí y quería yo trasladaros. Entonces, el problema es, y lo concreto al proyecto, 6 años para, por suerte se está llevando a cabo muy lentamente, lo pondré en las limitaciones como después de 7 años se llevó a cabo, entonces han cambiado las escalas de valoración, han cambiado todos los modelos, pero vamos a intentar darle forma, porque yo creo que después de poner tanto empeño, algo hay que sacar, ¿vale? Entonces, bueno, pues agradecer otra vez y lanzar un poquito la experiencia para que pueda servir y que, por supuesto, en esta dirección es donde yo me siento muy identificado en la ejecución. Así que muchas gracias a todos y nada. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi pregunta es muy sencilla y muy corta para terminar. Si habéis tenido experiencia con alguno de los tres, con pacientes con problemas con las nuevas tecnologías, es decir, lo que eso influye en la salud mental y cómo eso está, digamos, está llegando, porque no sé si eso también se aborda desde nuestro campo, que ahora mismo adolescentes, gente que no socializa mucho porque se mete mucho en su casa, no sale, en fin, si tenéis experiencia con este tipo de pacientes y se aborda de alguna manera con fisioterapia. Vale, muchas gracias. Yo no tengo experiencia específicamente en este tema. Sí que es verdad que hay personas que te llegan con eso añadido, como dentro del bloque de adicciones, pero no tengo una experiencia específica al respecto. Es muy complicado delimitarlo, nombrarlo, definirlo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en no hace tanto, yo tampoco soy tan mayor, aunque me pueda parecer, hace no mucho pensábamos, Internet es una cosa, la realidad es otra. No sé si os acordáis de esto, ¿no? Las cosas de Internet, bueno,
cierras el ordenador y ¿no? Eso no es comunicación, eso no es tal. Desde que tenemos esta especie de chupete virtual, pues ya no nos aburrimos, llegamos a un sitio, nos queda con alguien, no está. El reflejo de mirar el teléfono no sabe muy bien para qué, ¿no? A veces lo miramos y no miramos nada, o empezamos a... ¿Qué pasa mucho ahora en los adolescentes? Sin extenderme mucho porque es un tema muy complejo, pero la situación más dramática que veo yo, que es un poco a lo que hacía referencia antes, persona que se levanta a la hora que le parece, si ya tiene más de 16, ya no tiene obligación de estar escolarizado, ni padres que consigan hacer mucho más con él, habría que ver por qué, y entonces el día se reduce a ver TikTok. Eso es como las palomas de Skinner picando la cocaína, ¿no? Plan, 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 plan. Es vacío, o sea, no aporta absolutamente nada. Pero hay un efecto adicional que es lo que más me preocupa, que es que no planificamos, es decir, abolimos el medio y el largo plazo, son vídeos cortos. Por definición no hay nada de espera, no hay nada de propósitos, ¿no? ¿En qué se diferencia si no salgo el sábado del martes? La mañana, de la tarde, de la noche, puedo estar viendo vídeos a las 4 de la mañana, durmiendo a la 1, qué pesada es mi madre, ¿no? Entonces sí que ahí es donde yo hacía referencia que a veces la manera de marcar el tiempo es como el preso en la pared de la celda, pues ellos en el cuerpo, ¿no? Y luego es una manera también de mostrarse. Lo estamos viendo cada vez más. El tema es que tenemos que ver también no solo los niños y adolescentes. Hace poco se publicó un estudio en el que la media de tiempo que aguantaban las personas que hicieron el estudio sin mirar el teléfono móvil eran 14 minutos. 14 minutos. Y además hay algunas marcas que se te enciende la pantalla entera, por si acaso no te has enterado de la notificación y te sale además ahí para que la leas en previsualización, ¿no? A mí me gustaba más la lucecita azul, yo le suelo dar la vuelta porque me interfiere, me di cuenta que me interfiere. Vas a hacer algo, incluso vas a buscar porque te mandaron un correo electrónico, pero entra un WhatsApp por otro lado, lo lees y ¿qué iba a hacer yo? Es decir, la pérdida de eficacia que estamos teniendo los adultos es muy alta, ¿no? En los adolescentes no se trata de pelearse solo con eso, se trata de más. A mí me preocupa cualquier entretenimiento que sea exclusivo, cualquier fuente de satisfacción que sea exclusiva. Eso es lo que genera adicción. Me da igual eso que cualquier otra cosa. Es decir, si mi posibilidad de realización personal o de disfrute depende de una cosa, me quedo sin ella, me quedo sin nada. A los niños es más fácil quitarles un objeto, a los pequeñitos dándoles otro. O la cosa de tendremos otro tipo de satisfacción en otro momento, ¿no? Entonces son muchos, hay chavales que no salen de casa, hay chavales que ni siquiera se levantan de la cama y luego la respuesta social que podemos dar está muy dificultada porque tienen que intervenir los servicios sociales y bueno, eso es una negligencia como para plantear una cesión de custodia o lo que sea, pues es complicado, son casos muy complicados y se enquistan bastante, entonces yo creo que estamos yendo muy por detrás de la situación y ya estamos viendo problemas. A mí es una cosa que me preocupa muchísimo y en cambio la gente está muy orgullosa de, fíjate el niño que listo es, que sabe entrar en YouTube con 2 años. Había un artículo de un chimpancé que sabía cómo subía imágenes a Instagram. Se adiestró, es cierto, pero lo hacía un chimpancé, es decir, no se trata de ser listos, se trata es algo muy intuitivo. Pero insisto, ¿qué más aportamos? Es decir, no se trata de niño, no usa el teléfono y ¿qué te ofrezco yo? ¿O qué te hago que te busques tú? Es decir, también puedes leer, también puedes quedar, puedes coger la bici, ¿no? Que a veces es mucho, y luego lo utilizamos, no nos damos cuenta como premio y como castigo. Es la mejor manera de que alguien se enganche a algo, ¿no? Como decían unos padres. Si entre semana no duermes con nosotros, el fin de semana de premio sí, fenomenal. O sea, el mensaje vuelve loco, ¿no? Entonces, tiene que ser una cosa de un uso más o menos racional, pero que no esté tan sujeto y acabamos entrando todos los adultos, ¿eh? Pues si te portas bien, sí, o no te dejo, pero en estas circunstancias sí, porque si no das guerra y al final, o si no, es que si no come, bueno, pues habrá que aguantar que la criatura te diga cuánto como y solucionar esa situación, pero intentamos que nos sirva para puentear no solo nuestro aburrimiento, sino nuestra frustración también. Ahí es donde ya empieza a preocuparme como sociedad, no solamente lo que se ve en los niños, sino el por qué está pasando esto. La última, eso sí, ya seguro. Hola, gracias. Enhorabuena por las presentaciones. Quería hacer una pregunta que Cristina creo que lo ha nombrado un poquito por arriba sobre el uso de otras técnicas, como por ejemplo la hidroterapia. Y quería saber si tenían ustedes algún tipo de experiencia, y quiero aprovechar también, pedí permiso de que estuviera aquí, pedí permiso para que otra pregunta, en alguna de las técnicas que también utilizamos para el dolor, como puede ser
la terapia transcranial, la terapia magnética o la transcutánea del nervio vago que se ha utilizado, incluso empezaste los psiquiatras, a la utilización especialmente para depresiones mayores. Si tenéis experiencia en eso o si lo conocíais, ya que sabéis. Yo sí que lo conozco, pero no he sí, creo que está encendido, ¿no? Ah, vale. Sí lo conozco, pero no tengo experiencia utilizándolo, pero es verdad que también se ha iniciado mucho trabajo y la verdad es que todas las investigaciones pues están dando bastante buenos resultados. También depende de los pacientes, pues como decía antes, y de mucho las expectativas y la forma de comunicarlo con ellos, pero sí, tanto la terapia transcraneal como algunas otras de estimulación y luego, por ejemplo, la realidad virtual, o sea, se trabaja mucho con la Wii para toda la parte de la kinesiofobia y los movimientos, pues al final el hacerlo de una manera entretenida y de ocio también a los pacientes les ayuda mucho. Nosotros en el servicio no hemos empezado, pero vamos a empezar. En Castilla-La Mancha yo creo que es la comunidad que más ha apuntado en la dirección de la estimulación magnética transcranial en salud mental. Entonces, sí que lo que se está viendo, ¿no?, es que es una terapéutica bastante eficaz en casos moderados severos. Es verdad que en los casos más graves quizás haya otras terapias también físicas que tengan peor prensa y sean más eficaces, pero sí que es algo interesante. Y de hecho, ya digo, en nuestra gerencia no hemos empezado, en otras de Castilla-La Mancha sí, ya llevan un corto recorrido, pero ya están en ello. Y vamos, estamos a mes y pico de empezar a ampliarlo. Gracias.